Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Susana Espósito y nos volvemos a encontrar como todos los sábados a partir de las 18 horas por la pantalla de Canal Rural. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar o bien visitas nuestro Face. Esto es lo que vas a ver y conocer durante 30 minutos en el programa de hoy. Durante la jornada taller sobre oruga bolillera en cultivo de soja, organizado por INTA Victoria, dialogamos con los ingenieros Raúl Brasesco de INTA Victoria, Pablo Maínez de Empresa Singenta, Adriana Saluso de INTA Paraná, y cerrando el programa de hoy, el ingeniero Nicolás Rigo de Gualeguaychú nos cuenta su experiencia en control de oruga bolillera. Comenzamos en Tecnología Rural desde INTA Victoria, lugar donde se realizó la jornada taller para profesionales sobre oruga bolillera en cultivos de soja, plaga que preocupa y mucho en la provincia de Entre Ríos. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Raúl Brasesco de INTA Victoria. Ingeniero, buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. ¿Y en qué consiste esta jornada taller? Bueno, buenos días y gracias por estar presente. Esta jornada taller para profesionales del sector es una jornada que está hecha en función del tema de plagas en soja, con énfasis en la aparición, digamos, de lo que es la oruga bolillera, que es una especie que ha estado y que empezó a afectar ahora más el cultivo de soja. En virtud de todos los cambios que van siendo, digamos, desde el punto de vista agroecológico, van apareciendo nuevas plagas, desapareciendo otras, y bueno, la idea de este taller es poder poner en conocimiento a todos los colegas del sector que trabajan en el tema de monitoreo de cultivo de soja, qué es lo que está pasando y cuál es la información que hay al respecto sobre este tema. ¿Solamente en el cultivo de soja ataca esta oruga o no otros cultivos? No, ataca otros cultivos, digamos. Lo que pasa es que, bueno, preponderantemente hoy el cultivo de soja es el cultivo más importante del país, entonces se tiene, cuando empieza o empieza a incidir, digamos, de alguna forma el daño que produce esta oruga en un cultivo como la soja, bueno, le empezamos a prestar más atención, obviamente. ¿Qué influye? No, influye en que te come frutos, además de foliadora. Y bueno, eventualmente cuando crecen las poblaciones y empiezan a atacar frutos se vuelve peligroso porque incluso son complicadas de controlar. Bueno, la idea es que se conozca bien lo que es todo desde que nace hasta cómo se desarrolla este insecto para poder hacer los mejores controles. Es un problema aquí en la provincia de Entre Ríos, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe o en otras. Sí, en la Pampa Húmeda, en la región nuestra, y una oruga que ya te digo, está presente en todos lados, siempre estuvo. Lo que pasa es que lo que va pasando es que hay una evolución en función de cómo varían las condiciones agroecológicas, más lluvia, más temperatura, menos temperatura, eso hace que a lo largo de los años vayan desapareciendo algunas plagas, como nos ha pasado con la chinche verde, que prácticamente ha desaparecido, y bueno, aparecen otras plagas. En el caso de la chinche verde fue reemplazada por dichelo, que es la chinche de los cornitos, y lo mismo pasa con estas especies, digamos. Mira, la última campaña fue complicada en el sentido de los controles, pero bueno, el problema viene cuando se atrasan las aplicaciones por el tema climático. Digamos, todos aquellos cultivos que la mayoría se monitorean y están controlados semana a semana, lo que pasa es que cuando se decide la aplicación muchas veces empieza la lluvia, como pasó este año, esta campaña que pasó a partir de febrero, y bueno, esas aplicaciones se llegaron a retrasar, digamos, porque las máquinas no podían entrar, por ahí hasta ni el avión podía funcionar. Y bueno, en ese sentido viene la complicación por ahí, porque los productos hay cada vez más desarrollo en las empresas de productos tipo banda verde, reemplazando los viejos productos que hoy ya casi no los usamos, que son productos mucho más nocivos para la salud, digamos. Y bueno, en ese sentido ha habido una evolución también, pero ya te digo, el problema
en general que se presenta es el de la aplicación cuando ocurren eventos climáticos. Bueno, este año se piensa que va a aparecer un niño, así que estimo que vamos a tener que prever esas cuestiones también. ¿Alguna recomendación para los productores o para los profesionales, en este caso que no han podido estar aquí en esta jornada sobre oruga bolillera? Bueno, mirá, la verdad que es un esfuerzo muy grande hacer todo este tipo de eventos, y yo lamento profundamente los que no hayan tenido oportunidad de venir, porque en realidad es parte del trabajo, digamos, de cada profesional, capacitarse y ponerse al día, y como en este caso el INTA, como hace en todo el país, organiza este tipo de eventos para poner al día precisamente a los colegas en esta cuestión. Y lo que tienen que hacer, no hay que abandonar el monitoreo, que es la herramienta que hoy tenemos para seguir los cultivos y bueno, hacer las aplicaciones cuando corresponda, y sobre todo, que es una de las cuestiones que se va a tratar acá también, es el tema del impacto que tiene el evento de la soja intacta, que es un transgénico que teóricamente está hecho para resistir el daño a las orugas, y bueno, eso todavía no sabemos cómo va a impactar en el sistema productivo, así que bueno, también lo vamos a tratar de hoy de charlar entre todos. Por eso es una jornada taller, porque hay intercambio con los colegas, hay colegas de mucha experiencia, de menos experiencia, recién recibidos, y bueno, eso es lo bueno que tiene, que escuchar por ahí a los más viejos que tienen más experiencia, porque es como que es un ciclo que todo vuelve, digamos, así que en ese sentido yo creo que los colegas van a salir satisfechos con las expectativas cubiertas de lo que se planteó desde un principio con esta organización. Ingeniero, ha sido un placer conocerlo y escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y un placer recibirlo en nuestra casa. En el próximo bloque continuamos desde la jornada sobre oruga bolillera, dirigida a profesionales y organizada por INTA Victoria. Pausa y volvemos. Estamos transitando el segundo bloque en tecnología rural y continuamos desde la jornada taller desde INTA Victoria sobre oruga bolillera y defoliadora. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Pablo Maínez de Empresa Syngenta. Pablo, qué placer conocerte. Contame en qué va a consistir tu moderación y tu disertación aquí en esta jornada. Igualmente, Susana, buen día. Bueno, mira, mi panel de moderación básicamente está compuesto por dos disertantes. Ellos son Martina Rías, de Estrategias Agropecuarias, que va a presentar un resumen de los ensayos de la campaña pasada que hicimos con productos nuestros. Y el otro es Nicolás Ríos, de Campo Global, de la empresa de Pablo Glagoski y Esteban Cabrera, que va a presentar un análisis de campaña de 9 años atrás, va a presentar información de trampa de luz y después va a presentar ensayos de insecticidas. Y básicamente mi presentación está abocada a cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de la elección de un insecticida. Voy a hablar algo de comportamiento y biología de la plaga, de bolillera, y básicamente voy a mostrar un video que nosotros hicimos con el ingeniero Roberto Peralta hace varios años en Córdoba, en el norte de Córdoba, creo que era en La Puerta o La Para, alguna de esas dos localidades. Y por último, digamos, como para hacer el cierre, hacer un resumen entonces de cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la elección de los insecticidas. Haciendo un pasaje también por lo que es el modo de acción, el mecanismo de acción y el sitio de acción de los insecticidas. ¿Y cuáles serían esos puntos a tener en cuenta? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta a partir de lo que es el modo de acción, el mecanismo de acción, el sitio de acción, por ejemplo, si un insecticida es de contacto, ingestión o solo de ingestión, si tiene vapor, si no tiene vapor, y cuál es el mecanismo de acción en función de no siempre estar aplicando un mismo mecanismo de acción, sino tratando de rotar los mecanismos de acción.
La importancia entonces siempre, la capacitación, bueno, en este caso a profesionales, como así también a productores. Totalmente, siempre es importante la capacitación, siempre hay cosas nuevas para aprender, así que la capacitación me parece un pilar fundamental en los manejos de los sistemas que cada vez se van haciendo cada vez más complejos. Y estar abierto a las preguntas y a las respuestas, en este caso, en los profesionales que te van a estar escuchando hoy. Totalmente, así es. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos, Susana. Continuamos desde INTA Victoria, desde esta jornada muy importante sobre oruga bolillera, y dialogamos con la ingeniera agrónoma Adriana Saluso. Nos hace un análisis de la última campaña y sus implicancias en el actual sistema productivo. Ingeniera, qué placer conocerla hoy aquí en esta jornada. Igualmente a mí es un placer también conocerte a vos. La importancia, como siempre, de la capacitación, en este caso profesionales, sobre la oruga bolillera. Cuénteme un poquito más. Sí, exactamente. Nosotros como institución, como INTA, visualizamos los problemas y tratamos de generar información y brindar conocimientos a los asesores principalmente, de tal manera que puedan reconocer a las especies nuevas o relativamente nuevas en nuestros agroecosistemas y aprender también a tener criterios para poder manejar a esas nuevas plagas. ¿Un análisis de la última campaña con respecto a esta oruga? Bueno, básicamente la última campaña fue principalmente de orugas. Empezaron con oruga militar tardía y con loxosteje, con la oruga de la verdolaga en las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Esas son las principales especies que nosotros tuvimos. Con respecto a bolillera, nosotros hasta esta campaña básicamente no teníamos densidades poblacionales relevantes. Pero en algunos lotes puntuales sí hubieron abundancias que justificaron tomar medidas de control. Esas medidas de control en muchas ocasiones no fueron eficientes, precisamente por desconocimiento, es decir, los asesores desconocían la presencia de esta plaga, se las identificaba por descarte, es decir, no identificaban a las otras especies más importantes desde defoliadoras que estaban acostumbradas a verlo y por descarte decían que esa era bolillera. Entonces justamente el objetivo que tiene esta jornada taller es que ellos se lleven criterios básicos para poder identificar a esta especie en el campo y a su vez puedan aprender a manejarla de acuerdo al momento en que daña el cultivo, ya sea en los estados vegetativos o en los reproductivos. El nombre de la bolillera es Helicoverpa gelotopeon. Es una especie que fundamentalmente no defolia, o sea, su importancia no es justamente la defoliación, sino hace otro tipo de daño, sobre todo consume vainas, y eso es lo relevante en cuanto a la incidencia en el rendimiento. Las otras orugas defoliadoras que nosotros hacemos mención es todo el otro complejo, por ejemplo, de las espodópteras, de la loxosteje, de anticarsia, raquiplusia y pseudoplusia. ¿Desde cuándo se las reconoce o se las conoce estas orugas? Bueno, históricamente siempre hemos tenido incidencia de estas orugas que dependiendo de las condiciones climáticas hay mayor densidad de una especie en una campaña y en otra hay otra. El tema es que en las últimas campañas ha habido un incremento de otras especies que realmente nosotros no los teníamos en el sistema, como este es el caso de la bolillera. ¿Cómo controlarlas? Bueno, el tema del control no lo voy a presentar yo, sino que justamente hay investigadores de otras estaciones experimentales, como el ingeniero Fernando Flores del INTA Marco Juárez y el ingeniero Eduardo Cortés de la Agencia de Extensión de San Francisco, Córdoba también, quienes tienen mucha experiencia en el control de esta especie de la bolillera fundamentalmente, ya que es una plaga que sí en las últimas campañas sigue importante y ellos pudieron generar información. Nosotros al tener densidades tan pobres y tan bajas, todavía no tenemos conocimiento. Entonces por eso no podemos dar criterios. Y invitamos a estas personas que sí tienen experiencia como para podernos contarnos su propia experiencia y nosotros después reproducirlas en nuestra situación.
En el próximo bloque continuamos charlando con la ingeniera agrónoma Adriana Saluso sobre oruga bolillera. Para comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla. Me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar o bien visitas nuestro Face. Pausa y volvemos. Estamos transitando el último bloque en Tecnología Rural y recordá que podés comunicarte a nuestra producción, los teléfonos figuran en pantalla, me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar o bien visitas nuestro Face. Nosotros continuamos desde INTA Victoria, lugar donde se realizó la jornada taller sobre oruga bolillera. Esta es la segunda parte de la nota realizada a la ingeniera agrónoma Adriana Saluso y se refiere al estado actual de la falsa oruga medidora, niveles poblacionales registrados en la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es el estado actual aquí en esta provincia y aquí en Victoria? Con respecto a la bolillera, bueno, en nuestra provincia, zona Victoria, el área de influencia de la Estación Experimental de Paraná, las incidencias bajas de bolillera. Pero en algunos lotes, sobre todo al norte de la provincia y al sur de la provincia, se generaron densidades importantes que, como te decía anteriormente, justificaron tomar medidas de control. ¿Cuáles fueron las preguntas de los profesionales o las inquietudes? Bueno, básicamente durante la campaña y con respecto a la bolillera es el desconocimiento, es decir, desconocían que si realmente era bolillera o no, por el tipo de daño que estaba produciendo. Y fundamentalmente cómo la manejaban frente a esas densidades poblacionales importantes. Por eso nosotros hacemos este taller como para incorporar conocimientos en estos aspectos. ¿Ataca a otros cultivos además de la soja? Sí, por ejemplo, en nuestra provincia bolillera ya estaba instalada. Era una oruga que, si bien se consideraba plaga ocasional, era importante en el cultivo de lino. Pero el cultivo de lino ahora ha perdido la relevancia que tenía en años anteriores. Es decir, realmente ha sido un cultivo que ha sido desplazado por otros. Entonces, por eso las densidades han disminuido, han permanecido en el sistema, pero sin causar daño. Ahora, con la incorporación de tanta soja, tanta siembra masiva de soja, prácticamente monocultivo, es indudable que esa plaga tiene las condiciones ideales como para explotar demográficamente. ¿Qué otros cultivos aquí en la zona de Victoria o en la región, diríamos? Bueno, básicamente eso te lo puede contar mucho mejor el ingeniero Raúl Brasesco, que es el responsable de la agencia de extensión. Pero bueno, nosotros desde la estación experimental apoyamos mucho fundamentalmente los conocimientos acerca del cultivo de soja, de maíz, de girasol. Recomendación y la importancia siempre, digo recomendación aprovechando la Cámara de Canal Rural a los productores o profesionales y la importancia de la capacitación. Sí, la capacitación es un pilar fundamental, por eso nosotros desde la institución siempre tratamos de asociarnos como para ser más relevante y vincularnos con empresas como Syngenta, que es la empresa que auspicia hoy esta jornada, y además desde la estación experimental también nos hemos coordinado toda esta labor con la agencia de acá de Victoria. Entonces, en base a todas estas interrelaciones podemos construir, digamos, estos eventos que ayudan y que potencian, por supuesto, el conocimiento, que es el objetivo principal que tiene esta jornada. Ingeniera, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer. Gracias a vos. Continuamos en Tecnología Rural desde INTA Victoria y durante la jornada se presentó un panel sobre experiencias locales relacionadas a la eficiencia en el control de orugas. El ingeniero Nicolás Río de Gualeguaychú nos cuenta los resultados. Nicolás, qué placer conocerte y quiero que me cuentes en qué va a consistir tu charla, porque vas a contar tu experiencia, que eso es muy bueno. La presentación de hoy va a transcurrir sobre 9 años de acumulación de datos de monitoreo de la empresa a la que estoy empleado de Campo Global. Son alrededor de 23.000 hectáreas, que son departamento Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay. El grueso del monitoreo está en el departamento de Gualeguaychú. Oruga desfoliadora, ¿verdad? Esa es la experiencia. Sí, oruga desfoliadora, sobre todo. Por ahora no tenemos tanta incidencia en oruga bolillera. Esperemos que siga así, que no tengamos que hacer aplicaciones de esta oruga, pero
¿Y qué me podés contar con respecto a tu experiencia? Y esta campaña fue particular porque tuvimos a partir de la última semana de enero y 15 a 20 días de febrero lluvias intensas en esa zona que la verdad complicaron mucho las aplicaciones, con picos de oruga de 50, 60 por metro cuadrado en algunos lotes y promedios muy altos de recuento. Gran parte de los lotes tuvieron que hacer con aplicaciones aéreas porque era imposible la llegada. Sos asesora a productores, sos muy joven. ¿Qué pasa con los productores mayores? Te consultan, te preguntan, a ver, ¿cómo es ese trato? Sí, cada productor es un mundo aparte y hay distintos grados de experiencia de cada uno. Siempre es bueno que sea un aporte, un ida y vuelta para sacar una conclusión mucho mejor del tema a tratar, digamos. Claro, porque yo le comentaba recién a Martín que, antes nuestros abuelos no tenían asesores, se equivocaban o las cosas salían bien porque sí, es verdad, tal vez por su experiencia, pero no porque tenían demasiados conocimientos. Pero sí hoy el asesor precisamente está al lado del productor. Sí, es necesario estar al lado del productor, sobre todo por la cantidad de productos y variables que entran en juego en el negocio agropecuario, que siempre es bueno tener un asesor al lado para tomar una decisión correcta. Siempre en confianza con el productor. ¿Por qué elegiste seguir esta carrera? Y porque me gusta el campo, sinceramente. ¿Venís de familia de campo? No vengo de familia de campo. Una decisión propia, ¿no? O sea que no conocés por ahí, sí, por supuesto que sí, a través de tu estudio, todas las herramientas que se usaban antes, hoy conociendo la tecnología. La empecé a ver en la facultad y visitas esporádicas al campo que se hacen cuando se es joven nomás, pero nada más que eso. ¿Alguna recomendación que quieras dar con respecto a la zona donde vos estás trabajando, a los productores que nos están viendo? Recomendación con respecto a la experiencia, la aplicación, con respecto a cómo manejar el campo, con respecto a esta oruga. Y con respecto a, ya sea esta oruga o cualquier oruga, siempre hay que estar encima del lote, sobre todo más ahora con la cantidad de productos químicos que tenemos para el control. Tenemos casi un producto para cada situación, pero para saber en qué momento aplicarlo tenemos que estar en el lote para saber qué producto aplicar. ¿Y en qué momento se tiene que dar cuenta el productor que dice, uy, tengo esta oruga aquí, qué pasa? ¿En qué momento? Porque hablaban que en razón de 1 metro cuadrado tienen que tener tanta cantidad como para preocuparse. Y como decían los colegas hoy, que cuando pasa el metro, 1 por metro cuadrado, sobre todo cuando hace más daño que en la etapa reproductiva, es cuando están los niveles de aplicación. Pero para saber esos umbrales siempre hay que estar en el campo y monitorearlo de una manera representativa, como para tomar una buena decisión de los productos que no son nada baratos. Muchísimas gracias. No, a usted. Hasta luego. Se nos termina el programa de hoy, espero que te haya sido de gran utilidad. Todos los datos que necesites, simplemente un llamadito a nuestra producción, los teléfonos figuran en pantalla. Me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar o bien visitas nuestro Face. Susana Espósito te dice que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre por la pantalla de Canal Rural.